Hola mis amigos, nuevamente estamos listos para poder leer las Sagradas Escrituras y compartir con ustedes un tema muy importante, preso de sí mismo. Quiero compartir con ustedes la lectura bíblica en el capítulo 8 de San Juan y el verso 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Se cuenta la historia de un hombre que cayó en problemas en la ciudad donde él vivía, problemas con la justicia. Tuvieron que tomarlo prisionero y lo llevaron a la cárcel. Este hombre permaneció en esa cárcel por varios tiempos. Durante ese tiempo que él estaba prisionero, vino una epidemia en la ciudad y murieron muchas personas. La ciudad quedó desolada completamente. El que no murió de la epidemia emigró inmediatamente yéndose para otros lugares. El prisionero quedaba tras de las rejas. Lamentablemente, no tenía más quien pudiese ayudarlo, quien pudiese estar con él y que le llevase comida y los cuidados necesarios para él. Resulta que todos los días había un hombre de edad avanzada que había tomado la decisión de llevarle a él comida, pan, un trozo de carne, un poco de frijoles, cada día. Y así pasaron los días, los meses y los años. Y aquel hombre que estaba prisionero creía que si un día este hombre moría, ¿qué iba a pasar con él? Iba a morir también. Y un día de tantos llegó lo inesperado. Aquel hombre no llegó. Y él pensó: mi amigo a lo mejor también murió. Yo también voy a morir. Se quedó por aquel día sentado en el lugar acostumbrado dentro de su prisión. Y luego otro día y un tercer día. Y cuando el hambre era más fuerte y su depresión también crecía, decidió ponerse de pie, tocar las verjas de la cárcel, aquella puerta que había servido por años para su encierro, y por una de esas cosas le dio un pequeño empujón. La puerta se abrió por sí sola y él se quedó maravillado. Y una de sus preguntas fue: ¿cuánto tiempo llevará esta puerta sin candado? Y yo aquí prisionero. Mi amigo, esta historia nos hace pensar seriamente sobre la situación que al hombre ha llevado a las situaciones que no puede manejar él por sí mismo. Se ha vuelto un esclavo del pecado, se ha vuelto un esclavo de sus propias intenciones, de sus propios deseos, y cree que por ningún punto puede cambiar. Y cada vez que se le habla de la libertad, él cree que está privado de esa libertad. No puede dejar el vicio, no puede dejar las malas costumbres, no puede dejar todo aquello que lo ha hecho prisionero, y se vuelve un prisionero de sí mismo. El Señor, tratando con esta gente, les habló de lo que es la verdadera libertad.
Ellos en aquel entonces estaban siendo regidos por una nación que se llamaba Roma. Prácticamente dentro de los mismos habían vasallos, hombres que se habían quedado humildemente sirviendo al gobierno romano como aquellos que cobraban los impuestos públicos y que no eran bien vistos por todas las personas que estaban pagando sus impuestos. A estos, que eran odiados por ellos, no eran amados por nadie, siempre estaban pensando mal porque eran unos vendidos, eran personas que se habían quedado bajo el dominio romano para vivir de su trabajo, pero sacándoles el dinero, los impuestos a sus propios hermanos. Un día uno de ellos, se llamaba Zaqueo, deseó mirar a Jesús porque había oído de la fama de Jesús. Y Zaqueo decidió ir delante donde estaba la gente y allí subirse a un árbol sicómoro. Él quería ver a Jesús. Le había oído la fama de él tantas veces. Y este hombre se subió al árbol y cuando Jesús pasaba con toda la multitud, de pronto se detuvo. Esto era algo que no tenía previsto Zaqueo, que Jesús, al que él quería conocer, se parase exactamente donde él estaba. Pero el Señor miró hacia arriba y viéndole le dijo: Zaqueo, date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo en aquel instante se dio prisa a bajar del árbol en que estaba y recibió al Señor en su casa. Además de ello, le hizo un banquete. Y sabe, todavía añadió más. Él dijo: Señor, he aquí mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. El Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo tuvo una fiesta. Todas las demás personas no tomaron a bien lo que Zaqueo había hecho, y entonces empezaron a murmurar de lo que había hecho Jesús al entrar a formar parte de la casa de un hombre pecador, de un cobrador de impuestos, de una persona que era dentro de la sociedad y también los religiosos era rechazada. Jesús había dicho entonces: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un prisionero de sus necesidades económicas. Por lo tanto, se había alquilado al gobierno romano para cobrarle los impuestos a sus propios conciudadanos, y esto le daba la oportunidad de extraer unos cuantos centavos para satisfacer sus necesidades. ¿Cuántas veces Zaqueo debió haber pensado: ¿qué puedo hacer? Nadie me quiere, todos me miran mal, todos tienen repudio por mí, pero no puedo. Este dinero que logro, que consigo aquí, me ayuda para mí, para mis necesidades, para mi familia y para tener un nombre a lo menos dentro de la sociedad en la cual él se desenvolvía. Pero en aquel momento, Zaqueo, cuando escuchó la voz del Señor, tomó otra dimensión, pensó diferente. ¿Valía la pena bajarse del lugar en que él se encontraba? Si él estaba en la altura, ¿por qué bajarse? ¿Por qué acudir a la voz de alguien que le ha llamado en aquel instante? ¿Quién era ese Jesús? ¿Quién era ese carpintero de Nazaret? Que las multitudes estaban siguiendo tras de él. ¿Quién es este hombre? Este Zaqueo se dio prisa. No pensó tanto.
y recibió gozoso al Señor en el lugar. ¿Cuántos años habían pasado? Y Zaqueo no había podido dejar de saquear el erario público, de robar los impuestos, parte de los impuestos, quizás muchas veces cobró más de lo que tenía que pagar la gente, porque esta es una situación que se ha venido desarrollando de tiempo en tiempo y de nación en nación, y todas las personas que van a puestos públicos, muchas veces, no todas, pero tengo que corregir lo dicho, porque hay personas honorables, pero muchas de ellas piensan extraer de aquellos cuantos billetes que pasan por su mano y para poder, o sea, para hacer que ajuste a cubrir sus necesidades, porque los sueldos, como decía un policía, son demasiado pocos y hay que hacer algo. Se han quedado esclavos del robo. Quizás usted sea un esclavo del robo o de cualquier otra cosa y cree que no puede de ninguna manera soltarse, zafarse, salirse de esa situación. Querido amigo, probablemente usted esté haciendo como aquel hombre que estaba prisionero, sentado, no podía hacer nada, no buscaba hacer algo, mejor dicho. Si este hombre se hubiese levantado de su celda, del lugar donde estaba ubicado, y hubiese venido a tocar la puerta quizás un año atrás o más tiempo, se hubiese dado cuenta que esa puerta estaba abierta, no tenía pasador, no tenía candado. Pero él se había quedado tanto tiempo preso de sí mismo. Quizá usted en este momento sea uno de ellos, preso de usted mismo. Cree que un simple cigarrillo lo ha dominado, unas cuantas copas de aguardiente, los amigos de la calle o las faldas o cualquier otra cosa, y usted está siendo prisionero de sí mismo. ¿Sabe? El Señor Jesucristo dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted hizo una adicción de sus necesidades y cree que no puede vivir sin ellas. Ha tratado en vano a veces de separarse, de dejarlas, de abandonarlas. Le han hablado del Evangelio y tiene pavor porque se le hable de la palabra de Dios, porque cree que no puede obedecer jamás lo que la Biblia enseña. Déjeme decirle que usted está en una terrible equivocación como lo estuvo su servidor. Creí que jamás podría dejar la música, que jamás podría dejar algunos vicios que había adoptado. Mi amigo, nadie vino a este mundo con vicios alcohólicos, nadie vino con drogas. Aun cuando haya sido drogadicta la madre de un niño, ese niño no viene adicto a drogas. Son cosas que se adaptan en la vida por malas compañías, por problemas de la vida o por cualquier otra razón. Y ahora se ha vuelto un esclavo. Cree que no puede salir. Tengo un muchacho conocido que estuvo en las clases bíblicas cuando era un niño. Era alegre, jugaba con todos los demás, trabajaba en el taller de su padre y todo parecía que andaba excelentemente bien. Vestía bien, pero los días fueron pasando y mi amigo, ahora me lo encuentro maloliente, mal vestido, hambriento, y para él parece que no hay esperanza. Siempre hablamos, le doy la palabra de Dios, me vuelve a ver con cierto disimulo, asiente que es la verdad, pero no cree que puede dejar las drogas.
esta semana recién oímos un mensaje de alguien que también había caído a las drogas. Le hablábamos la palabra y creía que era imposible, pero un día decidió ir para oír la palabra de Dios y en una de las reuniones a la cual él asistió, entregó su vida a Cristo. Desde ese momento, las drogas quedaron atrás. La situación que tenía era caótica. Parecía difícil de poder recuperar. De repente habló algunas cosas incoherentes y dentro de algunos días la droga lo tenía tan prisionero que lo hizo perder un poco sus facultades mentales y era algo desesperante. Con mucha oración, con ayuda de tantos hermanos que empezamos a orar, un día recibió la llamada de su propio padre, que estaba orando fervientemente con él. Lo tenían con cadenas. Y cuando este muchacho oyó la llamada de su papá y que le habló de la palabra de Dios, empezó de nuevo a colocarse todas las cosas en orden en su mente y pidió que le quitaran las cadenas. ¿Y sabe qué? Ahora da mensajes muy bonitos de la palabra de Dios. Es libre porque Cristo Jesús lo libertó. ¿No le gustaría a usted también ser libre? ¿O quiere quedarse como el prisionero de nuestra historia? Prisionero de sí mismo. Tenga mucho cuidado, porque si aquel hombre no se hubiese levantado, era un cadáver más que se hubiese aparecido allí en aquella celda y probablemente hubieran dicho que había muerto por la epidemia, pero había muerto por su propia cárcel a la cual se había aferrado. Quizás usted, como tantos, han pasado a la eternidad y permítame decirle, porque nunca quisieron salir de la cárcel en que estaban. Yo le invito para que reciba a Jesucristo. Dijo él, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Él me libertó a mí. Él ha libertado a mis hermanos. Él quiere darle la libertad gloriosa de los hijos de Dios a usted. En este momento, donde quiera que esté frente a su televisor o quizás frente a un radio y usted tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, le ruego que en este momento abra su corazón y deje que Cristo Jesús entre a él y él le salvará de la condenación y del infierno. Le suplico que lo haga en este momento. El Señor quiere darle libertad. Murió por usted en la cruz. Derramó su sangre. Desafió la muerte, al diablo y la tumba misma. Jesucristo resucitó el tercer día. Jesucristo vive con poder para darnos nueva vida. Él ha dicho, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No quiere que haya una nueva personalidad en usted? Un nuevo esposo, un nuevo hijo, un nuevo hombre en la sociedad al servicio del Señor. Lo invito ahora, hágalo ya. Si lo hace, que Dios le bendiga en este momento.